Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Berta Ríos ingresó a esta clínica diagnosticada con una esquizofrenia catatónica que la mantenía en total mutismo. Creo que Berta Ríos escapó por su propia voluntad. La mente de Berta Ríos es muy frágil. Cualquier situación nueva la puede poner en peligro. Yo soy Eva Cortés. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. No le voy a decir mentiras, Eva. No soy una mujer fácil. Ventanas, puertas, cajones, todo debe quedar reluciente. La guardilla es el único lugar de la casa al que nunca debe entrar. ¿Está claro, señora? Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Hoy se estrena en la plataforma ViX una propuesta bien interesante, La Sustituta. Una suerte de acertijo en clave de serie con el sello de Julio Jiménez. Estoy viendo hoy el diario El Tiempo y el despliegue que le hace precisamente a La Sustituta, ¿no? Que cuenta, entre otras, con Victoria de Urquijo y Eva Cortés como protagonistas. Dos grandes actrices, Geraldine Sivik y Majida Isa, que está con nosotros aquí esta mañana en la cabina de Radio Red. Bienvenida, gracias por su tiempo, gracias por madrugar con nosotros hoy. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes. Me encanta estar aquí de manera presencial, verlos, porque siempre los escucho. Qué bueno, gracias. Gracias por esta invitación, estamos de celebración hoy. Por supuesto, estamos felices, entre otras cosas, porque es una producción de Estudios RCN, que seguramente, y estamos sin ninguna duda de ello, va a impactar. Tremenda producción. Tremenda producción. Arriesgada. Háblenos de La Sustituta. ¿Qué va a ver la gente a partir de hoy con esta gran producción? Pues va a ver a Julio Jiménez en todo su esplendor y ustedes saben eso qué significa, porque pues Julio es muy importante para la historia de la televisión de nuestro país. Y esta es una historia muy de él, un equipo de escritores maravilloso. Él escribió esta historia con Iván Martínez y la adaptación para televisión es de Pedro Miguel Rosso. Y es un texto arriesgado. Son personajes difíciles, con capas, misteriosos, interesantes, fascinantes, muy al estilo de Julio Jiménez. Mucho suspenso, mucha intriga y un juego muy divertido con el espectador, porque finalmente los que van a descifrar quiénes son nuestros personajes y el enigma de la serie, pues son ustedes. Claro. Bueno, escucha uno hablar de Julio Jiménez y de inmediato piensa uno en producciones como ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Los Cuervos. La abuela, donde precisamente estuvo también su abuela, la gran Teresa Gutiérrez. ¿Teresa? Sí, señor. Claro que sí, claro que sí. No tenía ni idea, la verdad. ¿Qué significa esto? Pues ya que hablamos de este tema, quiero contarles que cuando a mí me invitaron a ser La Sustituta, que además eso no es normal en mi carrera, hago un paréntesis, yo siempre tengo que hacer 20 casting, 20 callback para cada personaje. Fue directo. Me llamó Juan Pablo Posada de Estudios RCN y me dijo, Maggi, queremos que hagas esto. Yo no lo podía creer, porque Julio Jiménez fue muy importante para mi abuela en su carrera. Él le escribía los personajes a ella, personajes que cambiaron la historia de su carrera. Entonces, cuando a mí me llaman, que pensé que no me iba a tocar una historia de Julio, yo ese día no podía de la felicidad, como si me hubieran dado el regalo más grande del mundo, porque sentía además que de alguna manera me lo había mandado ella. Era un regalo hecho para mí. Y sí, siempre digo, ya leyendo y habiendo hecho toda la serie y conociendo el texto, siempre digo que si mi abuela estuviera aquí, tuviera mi edad, este personaje sería para ella y es un gran regalo para mí. Wow. Que me hayan dado esta oportunidad. Es al estilo de ella, es al estilo de Julio y es al estilo de ella. Qué bueno. Bueno, primero el saber que detrás de la historia está Julio, pero ya cuando conoce su personaje, leyendo los libretos, el guión, ¿qué pensó de Eva, de su personaje? Me dio un susto, porque es súper complejo, dificilísimo y tuve que ponerme a estudiar. Fue fascinante también el proceso porque estudié tanto el cerebro humano. Tuve que hablar mucho, estuve con 3 psiquiatras hablando de todo lo que vive mi personaje y de todas las cosas que yo tenía que empezar a armar, muchas capas a nivel físico, emocional, mental. Fue un proceso bien especial y el acercamiento fue muy distinto a todos mis otros personajes.
me exigió cosas distintas. Fue como, de vez en cuando, como cada tanto tiempo, a uno como actor le llegan como personajes que te ponen a prueba, que son como una tesis, a ver de qué tanto ha aprendido, niña. O sea, a ver si sí es cierto o se le olvidó. Tan buena actriz es. Que la estando de actriz tenga este papel. Mira. Exacto. Prueba de finura, prueba de finura. ¿Cuánto duró el rodaje? 4 meses. Y meses muy intensos. Dios Sí, mío, porque muy 4 intensos. meses es poquito tiempo, ¿no? Sí, Pues. es poquito tiempo. ¿Son cuántos episodios? 40. Uy, entonces Wow, sí, sí, las muy exprimieron. poquito. Sí, fue muy intenso. Todo lo necesitábamos hacerlo como a un ritmo un poco acelerado porque ya estaban los tiempos de ViX y de Estudios RCN muy marcados. Y fue muy exigente. Tuve que hacer muchos cambios en mi vida para poder realmente cumplir con el trabajo que me había sido otorgado. Lo disfruté mucho, aprendí mucho. Fascinante ese universo y agradezco mucho también a todo el equipo creativo y a mis directores porque fueron arriesgados en sus propuestas y fue muy divertido de hacer, muy intenso, pero muy divertido. ¿Quiénes están en ese equipo al que básicamente está agradeciendo en este momento y también quiénes hacen parte del elenco? El encaso, Ajá. porque es que los personajes no son fáciles, necesitábamos actores con una gama de emociones y de profundidad bastante amplio. Actorazos, Geraldine Civic, Julián Román, Rami Herrera, Carmenza Gómez, Silvia de Dios, Luis Eduardo Arango. No. Tengo el privilegio de estar muy, muy abrazada y muy acompañada en esta historia. Son increíbles. Y el equipo, Rodrigo Lalíndez, el director, con Lucho Sierra. Lucho Jiménez hizo toda la producción. La dirección de foto, que es muy particular en esta serie, la hizo Alfredo Ruiz, el negro. Y el equipo creativo de vestuario, maquillaje, arte, hicieron un trabajo espléndido porque además son un personaje importante en la serie. Cada cosita cuenta algo, cada cosita tiene un sentido en algún capítulo o al final. Todo se lee, todo es importante. Esa obra, pues que uno no se imaginaría ya ver, pues nosotros que somos más grandes, más veteranos, todavía cosas de Julio Jiménez, porque uno pensaría, bueno, Julio Jiménez se murió y ya esa traída al presente. Julio está vivo. Julio está vivo. Exactamente. Y no le gusta aparecer por acá en las entrevistas, pero... ¿Verdad? ¿Y por qué no Sí, sale claro. nunca? ¿Está vivo, Vlado? Para mí, Julio, queremos todos pedirte que vengas. yo pensé que ya Julio No, Jiménez no. estaba en el otro planeta. No. No, Lo que pasa es que hace rato no resonaba tanto Julio Jiménez, pero Sí, fue exactamente. en los 80 y en los 90 para Claro, nosotros. claro. Exactamente. toda una Claro, pues es que uno se institución. acuerda de eso, que ahorita cuando empezamos a hablar tal y tal obra, no se acuerda de todo eso. Esa adaptación de esa obra de Julio a la miniserie, ¿cómo fue ese trabajo? Pues tú supiste algo de eso, obviamente a ti te llamaron supongo yo que ya con el libreto y tal, pero esa adaptación a la televisión, ¿tú cómo la sentiste de adaptar esa historia a la televisión para que tuviera ese ritmo del que tú hablas? Pues tengo entendidos que el proceso fue el siguiente. Julio escribió esto como una novela y la adaptación para televisión la hizo Pedro Miguel Rosso. Julio lo escribió con Iván Martínez y después le llega esta novela, escrita como novela, digamos cada capítulo como si fuera una novela, una narración. Y después Pedro Miguel hace la adaptación para televisión, para serie, con su equipo, con Juan Vilis, un equipo increíble. Creo que Pedro Miguel lee muy bien a Julio. Yo, que he sido fiel televidente de Julio también por mi familia, puedo decir que es impresionante como en esta serie en especial están todos los ingredientes de Julio Jiménez como potenciados a la milésima potencia, yo creo. Y Pedro Miguel lo traduce muy bien, sus diálogos son muy chéveres, logra esa profundidad, esas capas en los personajes, son personajes interesantes de ver. Es una serie que de verdad el suspenso está muy bien manejado. A mí, leyendo los libretos, y a mis compañeros, pues nos tenían engañados, porque la historia tiene giros inesperados todo el tiempo.
bastante inesperados, tanto que nosotros leyéndolos nos sorprendíamos, nosotros como construyendo hacia un lado y después llegaba otro libreto y decíamos, no, pucha, la verdad no era esta, la verdad era esto otro. Y nos sorprendía y nos tocaba siempre cambiar el rumbo también del equipo creativo, como, ay no, espere. Cambiar de chip todo el tiempo. Cambiar de chip. Y eso me pareció divertidísimo, porque si me pasó a mí y nos pasó al equipo creativo, pues le va a pasar al televidente indudablemente. Pero y cuando tú dices que fue muy interesante meterte en ese universo, ¿de qué universo hablas? Del universo de Julio. Son personajes fuera de lo común, no es lo normal que uno hace en una serie o en la televisión. Son personajes que nos dan licencia de hacer otras cosas, de crear otras atmósferas. Es como si mi personaje fuera 5 personajes al tiempo. Tiene una complejidad y una cantidad de capas que Julio va quitando y te vas dando cuenta quién es realmente como ser humano. Es como mirar adentro de la cabeza de un ser humano, esa cosa como morbosa que uno dice que es como si pudiéramos escuchar lo que piensa alguien, todos sus problemas, de dónde viene, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Puedes ver el lado más luminoso del ser humano, pero también el lado más oscuro, sin pena y sin pudor. A veces en la televisión cuidamos las maneras, cuidamos las formas en las historias. Julio no. Julio escribe lo que quiere y muestra al ser humano en todas sus capas y a veces también en las no tan bonitas. En las miserias en la humanas. Miseria, en la oscuridad, en los pensamientos, en cómo funciona la mente, en cómo la mente te juega o en contra o a favor, en qué significa la salud mental, qué pasa con un ser humano. Yo no sé si ustedes sabían que un ser humano cuando nace solo tiene el 25% del cerebro desarrollado. No existe ningún ser vivo que nazca con un cerebro tan inmaduro. Los monos, los chimpancés nacen como en el 50 o 75% desarrollado. Nosotros somos los más inmaduros cuando nacemos nuestro cerebro y se va formando a medida que pasa nuestra primera infancia y nuestra adolescencia. Y cómo Julio muestra muy bien en esta serie con mi personaje qué pasa con una mujer que ha tenido que vivir lo que yo tuve que vivir, y cómo esto le afecta en su salud mental y cómo ella empieza para protegerse a hacer una cantidad de cosas, de capas y de personajes para protegerse y poder vivir en este mundo. Es muy interesante, es muy bonito ver que además todo el equipo se arriesgue con él a contar esta historia sin miedo. Es una historia poco convencional, es una historia de mucho suspenso, muy fascinante, porque es rico hacer cosas diferentes, es rico ver personajes como así tan descarnados en todo su sentido. Mágida, usted pues me sorprende mucho que diga que es raro que que la estén llamando para un personaje ya fijo porque usted tiene que presentar muchos castings, pero cuando usted sale al aire nos descresta, o sea, esos personajes, el de la Ronca de Oro, hay unos personajes súper fuertes que nos hace recordarla siempre, o sea, hay personajes increíbles, pero quiero preguntarle de este que usted está hablando además con tantas personalidades, con tanta complejidad, ¿qué tiene este personaje de usted? No, nada. ¿Nada? Menos mal. No, nada. Dios mío, Dios me libre. No. Tiene de mí mi instrumento, que soy yo, mi mente, mi cuerpo, un compromiso impresionante, me exigió mucho, aprendí mucho. Les cuento ahí un dato curioso que tuve que aprender aún más a fondo cómo cuidarme como actriz en estos personajes tan intensos. Imagínense que mi personaje está sometido, tienen que ver la serie para entender lo que voy a decir, obviamente, pero tiene que vivir un montón de cosas, de situaciones, y resulta que la mente del ser humano no distingue qué es ficción y qué es realidad. O sea, los actores tenemos que cuidar mucho estos procesos porque pues la mente no distingue. Tú vives un momento estresante, igual el cuerpo produce cortisol, o sea, no sabe qué es de verdad y qué es mentira. Y resulta que por primera vez en mi vida en un personaje, mi cuerpo empezó a producir mucho cortisol y me tocó hacer un acompañamiento médico para hacerle entender a mi cuerpo que era ficción y que yo estaba bien y que no estaba en peligro. Y eso me pareció como una experiencia nueva realmente para mí. Hacer un acompañamiento como de un equipo médico que fuera a grabación una vez por semana, que me revisara, que me pusiera sueritos, que me pusieran vitaminas, que el cuerpo entendiera que estamos bien, que todo es ficción, que no es realidad, que esos momentos que yo estaba viviendo 6 días de la semana, 12 horas diarias, no era yo. Porque a pesar de que no me estaba afectando en la razón, o sea, como en mi razón, yo salía de ahí simplemente, desconectas, vas a tu casa, descansas. Yo era consciente del trabajo que estábamos haciendo, pero el cuerpo no sabe diferenciar en esos procesos. La cabecita no sabe diferenciar qué es realidad y qué es ficción, y las escenas eran tan exigentes que me pasó esto y esto era nuevo para mí. Entonces,
Esos son como daticos curiosos que uno, de cosas que uno va aprendiendo en el proceso, que uno como actor dice, bueno, yo creía que tenía todas las herramientas, pues no, vaya y pregunte y de verdad vuelva a armar esa cajita de herramientas. Qué bien, ¿no? Oiga, otro elemento que mencionaba ahora de los ingredientes de Julio Jiménez, las locaciones. Quienes vivimos de pronto Los Cuervos, pasamos de pronto por la séptima. Vea, la casa de los cuervos, en esa casa de los cuervos. Yo me imagino que también tendremos, sí, eso tendrá que verse a partir de hoy en La Sustituta, ver esas locaciones, dónde realizaron las grabaciones y todo esto, ¿no? Las grabaciones, hay un ingrediente, la casa donde estamos Victoria Urquijo y Eva Cortés, o sea, yo. Es una casa muy particular y esto se hizo esta vez en estudio porque van a ver por qué en la serie no podía ser una locación real. La casa tenía que ser maleable y poder manejar muy bien los tiempos y la luz. Evidentemente ese es el lugar que siempre está en las historias de Julio, que es como un lugar que se vuelve un personaje. La casa es un personaje. Y en este caso también lo es. Grabamos en Bogotá y en sus alrededores, pero gran parte de la historia ocurre en esa casa, en esas paredes, que es donde tenemos nuestros duelos, Victoria y yo, que es muy interesante. Y sí, evidentemente la casa es un personaje. Qué bien. Las paredes hablan. Las paredes hablan. Yo escucho las voces claramente y ustedes también las van a escuchar. Estaremos pendientes entonces a partir de hoy porque la intriga y el misterio llegan hoy 28 con el estreno de La Sustituta. Allí la invitación a los oyentes de Radio Red porque no se pueden perder obviamente esta gran producción. Ay, a mis queridos oyentes de Radio Red, yo siempre estoy del otro lado, yo siempre soy oyente. Hoy les hablo a ustedes y les digo que esta invitación es una de esas imperdibles. Disfrutemos de esta historia tan increíble de Julio Jiménez. Los invito desde hoy a que se conecten ahí. Estamos en ViX desde hoy y pueden hacer maratón todo el fin de semana porque es puente y está on demand, o sea, está toda la serie ahí. Véanla, compártanla y cuéntenos qué les parece. Se les quiere. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias, gracias. No soy una mujer fácil. Ventanas, puertas, cajones, todo debe quedar reluciente. La guardilla es el único lugar de la casa al que nunca debe entrar. Está claro, señora. Bienvenida a la mansión Urquijo. Estoy apenas conociendo a la empleada y no la quiero dejar sola. Tampoco quiero que sepa de nosotros. Sé lo que hiciste. Señora. Señora. ¿Por qué estoy aquí? Su corazón no va a encontrar la paz hasta que se perdone por lo que pasó. Usted y yo tenemos los mismos dolores. Eva Cortés es como si Una mirada diferente en Radio Red.